26 de el bloqueo al desnudo. Sí, vamos ya a pasar. Ajá. Entonces hoy va a ser una cápsula muy importante porque la ley de comercio con el enemigo que abordamos en la cápsula número 20, ahora va a ser revisada, no en lo que concierne a las sanciones previstas bajo esa ley, las cuales siguen siendo las mismas, pero sí hay una enmienda que se hace. Y entonces, Michael, hoy vamos a tratar la enmienda a la ley de comercio con el enemigo, que va a estar en vigor, o sea, esa ley de comercio que es la que está hoy en día, enmienda incluida, desde el 28 de diciembre de 1977, y vamos a explicar por qué desde esa fecha, bajo Carter hasta, bueno, como ya yo decía, la actualidad. Michael va a empezar con los antecedentes de esta nueva, vamos a decir, de esta enmienda que se le hace a la ley. Ok. Entonces, bueno, ley de comercio con el enemigo. Exactamente. Eso lo vimos en la cápsula 20. Es muy es importante. Las personas que no vieron la cápsula 20, bueno, van a tener que recurrir a ella para poder entender lo que vamos a tratar hoy. Continúa. A mediados de 1970, el Congreso ya está pensando en enmendar the Trading with the Enemy Act para limitar los poderes extraordinarios del presidente a solo tiempos de guerra. Eso es lo que está pensando el Congreso porque ve que el Poder Ejecutivo, como dice Chomsky, a lo largo de la historia, ha expandido su poder, ¿no? Ha ido expandiendo su poder por encima del Congreso y del Poder Judicial. Entonces lo que sucede es que ya el Congreso estaba muy preocupado porque veía cómo el presidente a diestra y a siniestra usaba indiscriminadamente la ley de comercio con el enemigo contra los países. Y no se trata de que al Congreso le interesen los demás pueblos. Se trata de que veía que esta ley le confería poderes realmente extraordinarios. Continúa con el tercer antecedente. Tercer antecedente. Ok. El 24 de septiembre de 1976, a Kirby Jones, el consultor de negocios que organizó el primer vuelo charter privado entre Estados Unidos y Cuba, se le ordenó dar información bajo juramento al Departamento del Tesoro, que lo acusó de violar la ley de comercio con el enemigo. Esto ya lo vimos en la cápsula anterior, el caso de Kirby Jones. Y vamos a decir, se sancionó a esa persona bajo los poderes previstos por la ley de comercio con el enemigo. Ya terminamos con los antecedentes, ¿no? Por supuesto que tiene muchos más, pero ya al decir la ley de comercio con el enemigo que abordamos en la cápsula 20, ya ahí están todos los antecedentes y todo, que no vamos a volver a repetir aquí. Ahora Michael va a empezar con el entramado jurídico, o sea, cómo es que esta enmienda llega a constituirse. El entramado jurídico de esto. El 28 de diciembre de 1977, Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, IEEPA, por sus siglas en inglés, Estatuto 91, Ley Pública 25-223. Exactamente, y aquí es donde viene la confusión de Josefina Vidal. Josefina Vidal, que es publicada en un suplemento de Gramma, que ahora Michael muestra el suplemento de Gramma en la página número 5. Ella habla de una ley de poderes económicos de emergencia del año 73 y dice que es esa, no es esa, es esta. O sea, es esta que yo estoy diciendo. Y de todas maneras muestra el suplemento porque ahí hay una confusión, eso crea confusión. Es esta ley, yo estoy convencido que es esta y no la que ella dice. Incluso siempre se dice a partir de Carter es que se viene haciendo esto. Y en el 73, o sea,
ella se confunde con una ley que es parecida a esta. Michael, cuando puedas muestra estoy buscando, suplemento. estoy abriendo el suplemento. Sí, ve a la página 5. Los números están a veces a la izquierda, en el extremo, en la esquina superior izquierda de la página, o Ya en la el caso encontré, Javier. está en la esquina, y muéstrala. Ahí busca, ahí hay 4 columnas, si te das cuenta, ¿no? Sí. En la columna. Déjame abrirlo para que lo vean en los videntes del programa. Ya. Okay. Exactamente. Entonces ahí ella habla, si se fijan, de, bueno, en esas 4 columnas, no sé si puedes empezar ya en la segunda columna, ¿no? En el segundo, cuando dice ahora bien, para que entiendan, ahí arriba, ¿no? En la segunda columna, ahí en el párrafo que después ahí dice ahora bien, para que entiendan un poco la complejidad del tema, en el año 73 el Congreso de Estados Unidos comenzó a cuestionarse el hecho de que los presidentes de Estados Unidos, sobre la base de aquella ley de comercio con el enemigo, fíjate que habla en el año 73, realmente no es en el año 73, realmente es en el año 77. Ajá, y ahí ella explica eso. Después la vuelve a decir, habla de la llamada, dice, a partir de ese momento, si te fijas más abajo, dice, se llama la Ley de Poderes Económicos de Emergencia internacional. Le faltó, se aprobó en 1973. Entonces vuelve a hacer mención del mismo rol ahí. Bueno, la discusión en el año 73 y sigue con la ley del 73 y no es el 73, es el 77. Yo no sé si Josefina Vidal está viendo este programa, si por algún día lo escucha, que subo y que explique, pero realmente eso está mal. Y después dice, y por tanto, cada año por esa ley del 73, y entonces sigue, vuelve a mencionar la ley del 73, no es el 73. Entonces, incluso, espérate un momentico, déjame buscar aquí. Ok. Ajá. Déjame buscar aquí. Dice, ajá. Bien, ahora vamos a regresar ya a la a la cápsula. Entonces vas a empezar a leer el texto. ¿Cuál es el texto? ¿No? Porque esa ley, lo que hace esa ley es que esa ley permite, porque es una ley muy poderosa, es una ley de poderes económicos de emergencia internacional, es la que enmienda la ley de comercio con el enemigo. O sea, esa ley es la que van a ver ahora qué es lo que pasa. O sea, continúa para que ellos entiendan cómo, o sea, esta IEEPA enmienda la ley de comercio con el enemigo de 1917, la sección 101 de la ley pública 95, la ley que Michael dijo, 95-223, 91, estatuto 1625, revocó la autoridad del presidente para usar los poderes otorgados por la ley de comercio con el enemigo en tiempos de emergencia nacional declarada. Y vamos a explicar eso. Continúa con el segundo. En lo adelante, para que un presidente pudiera imponer sanciones a nuevos países, tendría que decretar caso a caso situaciones de emergencia específica y no basarse globalmente en una situación de emergencia del pasado. Es decir, esta ley va a cubrir las nuevas emergencias nacionales, pero con una más estricta supervisión del Congreso. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es lo siguiente.
en el caso de Cuba, no se decreta una situación de emergencia específica con respecto a Cuba. Lo que se hace es que se usa una situación de emergencia del pasado, que es el caso de la guerra contra Corea. Recuerden que la guerra contra Corea del Norte, la ley de comercio con el enemigo en el año 50, en 1950, se aplica contra Corea del Norte. Y es esa ley, esa emergencia nacional, que no tiene nada que ver con Cuba, la que 9 años después hace que se empiece a usar indiscriminadamente contra Cuba y después se invoca oficialmente el 8 de julio de 1963, pero sigue basándose en una situación de emergencia que es ajena a la realidad cubana. Entonces lo que hace es que a partir de ahora, cuando se vaya a decretar, o sea, cuando se vaya a usar la ley de comercio con el enemigo, primero se tiene que declarar una emergencia específica. Por ejemplo, ¿qué fue lo que abrió la caja de Pandora en el caso de Venezuela para que vinieran todas las sanciones que vinieron? Primero se tuvo que declarar que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos, que lo hizo el presidente Obama, no sé si recuerdan. Y a partir de ahí, pues entonces, o sea, esto es lo que viene a cambiar esta enmienda ahora. O sea, hay que decretar una emergencia caso a caso. Ahora, pero hay un dilema, que es el que Michael va a hablar ahora. A partir del 77, el 28 de octubre del 77, que es cuando es aprobada esta enmienda, pero que ahora viene un dilema. Michael, continúa con el dilema número 1. Está bien. Y viene el dilema. Dilema número 1. ¿Qué hacer con las sanciones establecidas antes de esa fecha a Cuba, Corea del Norte, Vietnam? La decisión fue no tocarlos, dejarlos como estaban, que siguieran existiendo sobre la base de la ley de comercio con el enemigo, con la sola condición: para mantenerlas de cada año, el presidente de turno tenía que decir que era conveniente a los intereses de Estados Unidos sostener esas sanciones. Para ahí. Espérate. Ahora, muestra el documento para que la gente vea cómo es que se hace a partir del 28 de octubre de 1977 en relación a Cuba, a Vietnam, a Corea. Bueno, ya Vietnam no está bajo la ley de comercio con el enemigo, ni Corea del Norte tampoco, pero Cuba sigue. Muestra la renovación de la ley para que se entienda esto que tú acabas de leer. Muestra el documento. Que está en inglés. Este es el documento. Espérate. Un segundo, estoy compartiendo pantalla. Perfecto. Empieza a leer el documento. Dice: The White House, Office of Press Secretary, for immediate release, September 8, 2017. Memorandum for the Secretary of State, the Secretary of the Treasury. Subject: the continuation of the exercise of certain authorities under the Trading with the Enemy Act. Under Section 101B of Public Law 95-223. Ven que, permiso, ves lo que yo le digo, que es la sección 101 de la Ley Pública 95-223. Esa ley no es de 1973, como dice Josefina Vidal. Esa ley es de 1977, del 28 de octubre de 1977. Es que se usa esa ley para enmendar es esa ley, no es esa, fíjate que es la misma ley que Michael leyó con guión y todo, que es la ley de poderes 95-223 económico de emergencia, exactamente la misma que estamos viendo. Sigue leyendo el documento.
91 Statute 1625, 50 USC 4305 note, and a previous determination on September 13, 2016, 81 Federal Register 64047, September 16, 2016. The exercise of certain authorities under the Trading with the Enemy Act is scheduled to expire on September 14th, 2017. I hereby determine that the continuation of the exercise of those authorities with respect to Cuba for 1 year is in the national interests of the United States. Para ahí. O sea, él tiene que decir lo mismo que está leyendo Michael aquí. Cada año, fíjense que es una vez al año cuando se hace esto. Cada año el presidente de turno tiene que decir que es conveniente a los intereses de Estados Unidos seguir aplicando la ley de comercio con el enemigo contra Cuba. Es decir, no tiene que hacer lo que hace con los nuevos casos como Venezuela, que tiene que declarar una emergencia nacional caso a caso. En el caso de Venezuela tiene que explicarlo. Aquí no. Aquí lo único que tiene que decir es que es conveniente a los intereses de Estados Unidos seguirla sosteniendo, ¿no? Termina de leer el documento, Mike. Se continúa. Therefore, consistent with the authority vested in me by Section 101B of Public Law 95-223, sí, que es la ley de poderes económicos de emergencia internacional. Continúa. I continue for 1 year until September 14, 2018, the exercise of those authorities with respect to Cuba as implemented by the Cuba Assets Control Regulations, claro, 31 CFR Part 515. Claro, porque eso es el Código de Regulaciones Federales, apartado 31, capítulo 31, apartado 515, que ya todos eso lo vimos ya con Kennedy. No sé si recuerdan que ahí es donde está, porque eso es lo que sustenta la ley de comercio con enemigos, sustenta lo que se llama todas esas regulaciones para el control de los activos cubanos, que son eso. Entonces, continúa. The Secretary of the Treasury is authorized and directed to publish this determination in the Federal Register. Donald J. Trump. Ahí está. O sea, esta es la renovación. Cada año, casi siempre cuando se aproxima a septiembre algo, el presidente lo que hace es, ya segura, habría que ver si ya Biden lo hizo, renovar por otro año más la aplicación, la ley de comercio con el enemigo contra Cuba. Entonces, pues, sigue leyendo, Michael. Vea la cápsula, no, ya terminaste con esa hoja, eso era todo, ese era el documento. Ahora busca la cápsula donde tú estás leyendo, no sé si te acuerdas hasta dónde llegaste, donde dice, o sea, se dispuso que para dichos países, o sea, el caso de Corea del Norte, pues acuérdense que estaba en el año 77 aquí. Continúa. O sea, se dispuso que para dichos países, no sé si lo encontraste. Espérate. Es que tuve que cerrar la cápsula para abrir el documento aquel. Si tú quieres, yo sigo leyendo. Sí, sigue. O sea, se dispuso que para dichos países, o sea, se refiere a Cuba, Corea del Norte y a Vietnam, porque estamos en esa época. Acuérdense que ya yo lo encontré. Se dispuso que para dichos países no se requeriría de la existencia de una situación de emergencia nacional o de una amenaza a la seguridad nacional, a la política exterior o a la economía de Estados Unidos para imponer o continuar la aplicación de medidas económicas contra países extranjeros. Claro, lo único que tiene que decir es, permíteme un momento, lo único que tiene que decir es que es conveniente a los intereses de Estados Unidos mantenerla, pero no tiene que hacer lo que hizo con Venezuela, o lo que Obama hizo con Venezuela. Sigue leyendo, Michael. Ahora bien, como el caso de Venezuela y de otros países a los que se les quieren aplicar sanciones
es posterior a la aprobación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional del 28 de diciembre de 1977. Cualquier medida que se vaya a aplicar requiere de la disposición previa que dé cuenta de la existencia de una situación de emergencia nacional o de una amenaza a la seguridad nacional, a la política exterior o a la economía de Estados Unidos, por culpa de tal o más cual país. Los remito nuevamente al caso de Venezuela. En el caso de Cuba, a partir del momento de la entrada en vigor de esta ley, el presidente de Estados Unidos solo ha necesitado declarar que continuar aplicando las medidas del bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla constituye un interés nacional. Sí, espérate, que ahí tengo que explicar algo. Entonces, o sea, resulta una contradicción que un presidente, como es el caso de Obama, que dice que lo dijo, llegó a decir que el bloqueo daña a Cuba y que hay que levantarlo, a su vez firme un papel año tras año, porque nunca dejó de hacerlo, donde dice que es conveniente a los intereses de Estados Unidos mantener las sanciones a Cuba bajo la ley de comercio con el enemigo. Contradicción que además que se vio reflejada no solo cuando todos los años, los 8 años que renovó la ley, incluyendo después cuando restableció relaciones diplomáticas, siguió renovando la ley, sino que se vio reflejada en la propia directiva presidencial del presidente Obama que aprobó, o sea, esto que les estoy diciendo. Entonces, continúa, Michael. Continúa donde estaba. Sí, lo que ha sido suficiente para entender su vigencia todos estos años. Y por tanto, cada año, por esa ley de 1977, el presidente de Estados Unidos está obligado a decir que se mantienen las sanciones a Cuba bajo la ley de comercio con el enemigo. Esto es, el Congreso protegió las sanciones económicas ya establecidas, incluyendo las sanciones para Cuba, y también la autoridad del presidente bajo the Trading with the Enemy Act para mantenerlas o modificarlas. Claro, esto es muy importante porque ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que el presidente, o sea, esto es un problema, vamos a decir, entre los poderes, ¿no? Entre el Congreso y el Ejecutivo. El Congreso le está diciendo al Ejecutivo, estás usando indiscriminadamente la ley, no estás contando con nosotros. Por tanto, lo que vamos a hacer es revocar la licencia tuya, pero es a partir de ahora. O sea, lo que hizo el Congreso fue que protegió las sanciones contra Cuba. Lo coherente hubiera sido que Estados Unidos hubiera tenido que declarar situaciones de emergencia nacional contra Cuba y si no lo hace, pues revocar todas las sanciones que están previstas bajo la ley de comercio con el enemigo. No lo hizo. Lo que hizo fue el Congreso proteger las sanciones económicas que ya estaban mediante esta, vamos a decirle, esta cosa terrible, ¿no? Esta cosa que es totalmente, esto es inexplicable. O sea, mantuvo todo eso. Se las arregló para mantener todo eso contra Cuba. Y el único requisito era que el presidente renovara esta ley, su decisión, ¿no? Esta ley, año tras año. Ahora, al mismo tiempo, la ley de comercio con el enemigo es una de las leyes que más espacio le da al presidente para maniobrar el bloqueo. O sea, ya sea para endurecerlo. Por eso es que el presidente, a pesar de que, por un lado, el Congreso limita sus poderes, al mismo tiempo, en el caso del bloqueo, el presidente todavía tiene poderes para vaciarlo de contenido. Si quisiera, por la ley de comercio con el enemigo le permite maniobrar. Hay 5 cosas que el presidente no puede hacer. Fuera de esas 5 cosas, el presidente puede maniobrar mucho y no es la única ley que le da poder de maniobra al presidente, pero yo te diría que es posiblemente la ley que más maniobra le dé al presidente sobre el bloqueo. Sigue leyendo. Ok. Así que cada año, desde 1978, ¿y por qué digo desde 1978?
porque bueno, la ley se aprobó a finales de diciembre de 1977. Por eso digo eso. Los sucesivos presidentes, Carter y compañía, han firmado las sanciones, manteniendo vivas las competencias bajo la ley de comercio con el enemigo para imponer sanciones a Cuba. Llega la era Obama, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, ¿no? Resulta otra contradicción que, por un lado, Estados Unidos restablece relaciones diplomáticas con Cuba y, por otro lado, lo declara país enemigo, porque eso es lo que es una ley de comercio con el enemigo. O sea, ¿no? Es una ley de comercio. Entonces, ver lo que significa nombrarnos oficialmente como enemigos, eso hay que verlo en el texto de la cláusula 20, yo no voy eso, somos enemigos para Homeland Security, somos enemigos, o sea, para el Tesoro, somos enemigos para la NSA, somos enemigos para la CIA, somos enemigos, o sea, eso es lo que, y añadir la NET, ¿no? Porque cuando estudiamos la cláusula 20, la NET todavía no se había creado. La NET se creó, porque estoy hablando ahora de la época Obama, ¿no? La NET se creó bajo Reagan, New Endowment for Democracy, y la Oficina de Transmisiones para Cuba. O sea, el hecho de nombrarnos como enemigos, eso es peligrosísimo. Y es una contradicción porque, por un lado, o sea, Obama está diciendo una cosa, está dando un discurso, y por otro lado está manteniendo, o sea, esto. Entonces, no sé si ya sabes dónde nos quedamos para que sigas leyendo. ¿O sigo yo? Bueno, viene el segundo dilema. Ahora se produce un segundo dilema, ¿no? Que es el dilema número 2. Sí. En lo que respecta a las prerrogativas del Ejecutivo, los abogados del gobierno de Estados Unidos dicen que resulta conveniente mantener vivas las sanciones a Cuba bajo la ley de comercio con el enemigo, porque plantean que esa ley de allá de 1917 es la fuente de las prerrogativas ejecutivas que, aunque se reconocen también en 1996 en la ley Helms-Burton, lo concede amplia facultad discrecional al Ejecutivo estadounidense para modificar el bloqueo de manera sustancial. Claro, de ahí la palabra discrecional, que es a discreción del presidente manejar el bloqueo. Por eso es tan difícil que eliminen el bloqueo. La ley de comercio con el enemigo es muy difícil que la eliminen porque le da amplios poderes al presidente para maniobrar. Y a ellos no les gusta que el poder ejecutivo se vea impedido, ya que históricamente tiene tendencia a expandirse. Entonces, ¿qué sucede? Decir que yo tengo que discrepar con los abogados de Obama que le dijeron esto. ¿Y por qué tengo que discrepar? Porque esa facultad de modificar el bloqueo es un arma de doble filo, porque se puede usar para suavizar el bloqueo a través del otorgamiento de licencias, que es lo que hizo Ford, por ejemplo, autorizar transacciones prohibidas, etcétera, pero también se puede usar para endurecerla, ¿no? Como el caso de Reagan versus Ward, donde el Tribunal Supremo consideró que la decisión del presidente Ronald Reagan estaba legalmente justificada cuando endureció las restricciones a los viajes, ¿no? Incluso en contra de la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, debido a las amplias facultades que mantenía bajo la ley de comercio con el enemigo. Sin ese respaldo, no habría podido imponer nuevas restricciones, a menos que Reagan declarara una emergencia nacional con respecto a Cuba específica bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, IEEPA por sus siglas en inglés. Por tanto, yo me opongo a las recomendaciones de aquellos abogados, pero además también es una cuestión moral, o sea, que creo que debe prevalecer sobre la percepción estratégica. O sea, yo realmente lo que pedía era que Obama revocara, derogara la ley de comercio con el enemigo contra Cuba, que era el único país en ese momento, bueno, no, en ese momento no, a partir, y ahora igual, o sea, que está bajo esa ley. Sigue leyendo, Michael, la cápsula. Cuba es el único país que se encuentra bajo esta ley. O sea, Cuba es el único país que se encuentra bajo esta ley. ¿Por qué es el único país? Y aquí está la singularidad de esta ley. Bajo ella estuvo Corea del Norte hasta que George W. Bush eliminó las sanciones como parte de un compromiso que se hizo en aquel momento
en el contexto del conflicto nuclear con ese país. Lectura, hay que tener armas nucleares para que nos respeten. Esa es la lectura. O sea, que hay que nuclearizarse, ¿no? Que hay que, ¿cómo se llama esto? Que hay que tener armas atómicas, ¿no? O sea, para que entonces se derogue esta ley durísima contra Cuba. Entonces, bajo esa ley estuvo Vietnam hasta que en el año 1995 Clinton decidió levantarle el bloqueo, ¿no? Porque Clinton podía eliminar las sanciones a Vietnam de un plumazo. No había ninguna ley que se lo impidiera, pero el caso de Cuba es diferente, ¿no? No es tan fácil, es más complejo. Entonces, continúa Michael con la implementación. Acuérdense que estamos analizando desde el 28 de diciembre de 1977 hasta la actualidad cómo se ha venido. Dice Cubaba que no todos los presidentes lo han firmado. A partir de Carter, Cubaba, todos los presidentes han tenido que renovar la ley de comercio con el enemigo. Todos, absolutamente todos. Antes de Carter, antes de Carter, no se hacía, o sea, los presidentes no, o sea, no tenían que renovar la ley de comercio con el enemigo porque se usaba indiscriminadamente. Dice Cubaba que hay otros países que están bajo la ley de comercio con el enemigo. Irán, Sudán y Somalia. Bueno, yo no sé, pero hasta donde yo sé, el único país que está bajo la ley de comercio con el enemigo es Cuba. O sea, no sé si hace poco fue que se hizo esto, pero el único país que está, y este texto que yo estoy leyendo, yo lo tomé desde la época Obama. No sé si después de eso metieron a Irán, metieron a Sudán y metieron a Somalia. Es posible, no. pero okay. parece que no. Junio de 1984. La Corte Suprema en junio de 1984 se contradijo en esencia. Ver caso United States Espérate un momentico, en la cápsula 23. Michael, para un momentico. Cuando tú vas a Wikipedia y tú pones la ley de comercio con el enemigo, a mí, yo estoy casi seguro que te dice que el único país que está bajo la ley de comercio con el enemigo es Cuba. A no ser que Wikipedia no esté actualizada, que eso es otra cosa. Pero hasta donde yo leí la última vez, yo no sé si Cuba me está dando una noticias nuevas, pero hasta donde yo leí, y yo me trato de actualizar bastante con respecto al bloqueo. Si tú, déjame acceder, porque ahora Cuba ¿sabes? Pero ¿por qué no continuamos con la cápsula y después Cuba va a subir y va a poder explicar eso y vamos a continuar con la cápsula para terminarla? Para que puedan subir los... Sí, pero dame un chance. Mira, a partir de 2017, fíjate que lo dice Wikipedia, y si tú quieres puedes buscar Wikipedia en español, pon ley de comercio con el enemigo, Michael, Wikipedia, porque a mí me gusta estar claro en lo que estoy diciendo. A partir de 2017, lo dice así, Cuba es el único país restringido por la ley. Busca Wikipedia y compártelo, porque a mí me gusta ser bastante serio. O sea, busca Wikipedia, abre Wikipedia, pon ley de comercio con el enemigo Wikipedia, comparte aquí y lee la última oración que dice. Porque a mí me gusta, tú sabes, ser serio en lo que estoy diciendo. No quiero, a no ser que Wikipedia esté desactualizada. Quizás Irán y eso la metieron, pero yo no lo creo realmente. Busca un momentico Wikipedia y compártelo. Porque me gusta hablar con propiedad. Busca un momento Wikipedia y compártelo. Por ley de comercio con el enemigo Wikipedia. Y no es solo Wikipedia, o sea, Wikipedia no es la única fuente. O sea, si tú buscas toda esta información, toda esta investigación que yo hice, que va desde va a la administración Obama, yo fui a documentos, yo fui en la era Obama, sobre el problema de la ley de comercio con el enemigo. Busca un momentito y compártelo. Ley de comercio con el enemigo, Wikipedia. Porque hay hechos que no se pueden negar. Es como que yo ahora venga aquí al programa y le niega a Michael. Pásame el link, Javier, por el chat privado. Ok. Te lo voy a pasar.
Es como que yo ahora venga aquí al programa y le niegue a Michael que el Consejo Revolucionario de Afganistán, yo le diga, no, Michael no pidió la intervención soviética, cuando se sabe que el Consejo solicitó la intervención soviética. O sea, yo no puedo decirle a Michael que no. Estoy compartiendo pantalla. Ok. Ok, aquí está. Lee la última oración antes de la parte esa que dice enlaces externos. Lee la última oración en español. Cuba es el único país restringido por la ley. No, a partir de, lee ahí. A partir de 2017, Cuba es el único país restringido por la ley. Continúa. Corea del Norte es el país más reciente en ser eliminado de las disposiciones de la ley, aunque las restricciones siguen vigentes bajo la autoridad de IEEPA. Sí, que es la ley esta de poderes económicos de emergencia internacional que discutimos. O sea, que ellos, o sea, que ellos tienen sanciones contra Corea del Norte, pero no aplican bajo la ley de comercio con el enemigo, sino bajo esto. Entonces, es lo que yo digo, Cuba es el único país restringido por la ley. O sea, a Cuba es el único país a partir de 2017, a no ser que Wikipedia esté desactualizado, que eso es otra cosa, que está, bueno, vamos a seguir ahora con la implementación. Sigue con la implementación. Ok. A ver dónde quedé. Junio de 1984. Sí, ya lo leí y me paraste a mitad de... Sí, bueno, empieza a leer. La Corte Suprema. Bueno, lo voy a leer de nuevo. Junio de 1984. La Corte Suprema en junio de 1984 se contradijo en esencia. Espérate, eso lo vemos en la cápsula 23. Sí, en el caso United States versus Laos, cápsula 23. Pero en el mismo lugar me volviste. Vale, no, sí, pero es que Ve el caso United States versus Law en cápsula 23. Y sentenció 5 contra 4 en el caso de Reagan versus Wald. Un pleito contra la limitación de viajes a Cuba. Que el Ejecutivo tenía el derecho de imponer restricciones de viajes por razones de seguridad nacional debido a las amplias facultades que mantenía bajo el Trading with the Enemy Act. Déjame explicar esto. Miren, señores, en la cápsula 23, cuando nosotros ya, Michael y yo discutimos el caso, porque miren, señores, yo les voy a decir algo. Si ustedes no van a las cápsulas, o sea, si ustedes no van a las cápsulas de bloqueo anteriores, ustedes no van a entender esto que estamos haciendo, porque yo trato de ser bastante cronológico. El caso United States versus Laos es un caso donde la Corte Suprema está diciendo que aquello del endoso del pasaporte que se hizo en la administración de Eisenhower, que decía que para viajar a Cuba tenías que tener un endoso del pasaporte, eso era ilegal. Eso no se podía hacer, no se podían restringir los viajes de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Viene un nuevo caso, que es el caso Reagan versus Wald, que es en la época de Reagan, que ahora no lo vamos a tratar aquí porque nosotros vamos a ir cronológicamente hasta que lleguemos a Reagan. Ahora estamos viendo toda la ley de comercio con el enemigo hasta la actualidad, porque es diferente, porque no va a cambiar más nada. Pero cuando vean el caso Reagan versus Wald, ahí lo que hace es revertir, o sea, revocar lo que había dicho la Corte Suprema antes. O sea, en 5 contra 4, porque son 9 jueces en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces, por un voto, lo que se impone es, o sea, se contradice lo que había dicho antes, la Corte Suprema se contradice ahora en esta nueva sentencia. Y bajo la ley de comercio con el enemigo, por eso
los problemas con las personas que han viajado a Cuba, que le han aplicado la ley de comercio con el enemigo. Eso está en US Supreme Court Ryan versus Wall 468 US 221-1984 y hay un enlace. Suprema Justin Casey, o sea, hay un enlace ahí abajo. Si quieres, Michael, muestra el enlace para que la gente lo vea. No lo pinche si quiere, pero muéstralo nada más. Que no, se demora un poquito mostrar cada pantalla. Ya, ese es el enlace. Sí, ya no, ahí está. Entonces, nada, sigue leyendo. Michael, sigue leyendo. Debajo. Ya quita eso. Pon normal lo que estamos. O sea, quita eso, nada para que la gente viera eso. Quita el. Sigue leyendo. Se expandió. Sí. Se expandió su aplicación con posterioridad para autorizar al presidente la regulación de transacciones de propiedad que involucrarán en un país extranjero a alguno de sus nacionales. Continúa, pon el ejemplo. Cuando se fue a introducir en Cuba la nueva tecnología de transportación en contenedores, que es más moderna, menos costosa, mucho más ágil, ¿qué pasó? Las principales empresas de fabricación de contenedores no querían ni fabricar, porque el principal cliente era Estados Unidos, ni siquiera alquilarle a Cuba. Una se atrevió a, ¿qué pasó? La compañía radicaba en Bahamas, pero había un norteamericano en la junta directiva y el departamento del Tesoro, muy ágil y muy pronto. Para otras cosas es muy lento. Para eso fue muy ágil. Lanza una amenaza. Usted está infringiendo en the Trade with the Enemy Act, la ley de comercio con el enemigo, y puede ser multado por $250,000 o 10 años de cárcel o ambas. Existe la carta. Por supuesto, ese hombre dijo a la parte cubana: señores, les ruego cancelar este contrato porque me estoy jugando 10 años de cárcel. La parte cubana dice: pero ¿cómo es eso, señor? Si usted tiene una compañía en Bahamas. Dice: no, pero yo soy ciudadano norteamericano y se me aplica. Ahí tienen el ejemplo. Y tiene sentido lo que el hombre dice, porque la violación, transferencia de propiedad de estas regulaciones implica la imposición por parte del Departamento del Tesoro sanciones criminales que pueden llegar a ser de 10 años de prisión, multas de hasta $100,000 en el caso de las corporaciones y $250,000. $1 millón en el caso de las corporaciones. Y 250, bueno, ahí lo que está escrito mal. Bueno. Y ahora se me fue la cápsula. Tengo que abrirla de nuevo. Tranquilo, yo sigo leyendo. Y 250,000 a individuos. También contemplan sanciones civiles hasta los $55,000, así como la confiscación de propiedades. O sea, pueden confiscar 50 USC apéndice 16, y ahí falta un apéndice porque no lo puse porque no es el que viene al caso, este es el que viene al caso. Se invoca en la primera de las 4 recomendaciones que se incluyen después, ¿no?, en el informe adjunto que se rindió al Congreso en noviembre de 1988. O sea, 3 meses después de promulgada la sección 1911, que es la sección que después la vamos a estudiar, reforzamiento de restricciones sobre importaciones desde Cuba, de la ley de comercio de 1988. Esa ley de comercio no es una ley de comercio con el enemigo, es una ley de comercio, como la ley de comercio aquella en el título 4 que la administración, creo que fue, no me acuerdo, ya la estudiamos ya, creo que fue, ¿qué administración fue, Michael? Esa ley de comercio.
De 1988. Del 74. No, sí, esta es del 88, pero estoy hablando, hubo otra del 74 que en el título 4 que Ford. se llama Ford, right? Ford. Okay. De Gerald Ford. Right. Ok, so estas son leyes de comercio distintas. O sea, dice, se invoca, porque ¿qué pasa? Que la ley de comercio con el enemigo es la base jurídica por eso es que estoy diciendo, se incluye en una de las 4 recomendaciones en el informe adjunto que se rindió al Congreso en noviembre del 88, que tiene que ver con lo que después fue la sección 1911, que después voy a explicar eso, yo no lo voy a explicar porque eso viene después. Reforzamiento de restricciones sobre importaciones de Cuba, que esa va a ser uno de los antecedentes jurídicos de la ley Torricelli. No me voy a meter en eso. La ley de comercio en 1988 está sustentada en la ley de comercio con el enemigo, jurídicamente. La ley Torricelli de 1992 está sustentada, tiene como base jurídica la ley de comercio con el enemigo. No es la única, tiene otras leyes, por supuesto, que la sustentan, pero esta es una. La orden ejecutiva 128-54, el 4 de julio del 93, que eso es una orden ejecutiva para implementar la ley Torricelli, porque la ley Torricelli le está diciendo al presidente, proceda cuando le estime conveniente. Entonces Clinton, porque la ley Torricelli se aprueba al final casi de la administración Bush padre, viene Clinton y hace una orden ejecutiva para implementar esa ley Torricelli. Y entonces es esta orden ejecutiva 128-54, pero está sustentada, o sea, en la ley de comercio con el enemigo. Esa es su base jurídica. La ley Helms-Burton, bueno, claro, en la ley Torricelli, porque viene de la ley Torricelli. Y la ley Helms-Burton también tiene en sus antecedentes, o sea, en su entramado jurídico, tiene la ley Helms-Burton, se basa en la ley de comercio con el enemigo. La ley de reforma a las sanciones y ampliación de las exportaciones del 2000 también, y estas no son las únicas, solamente estoy mencionando unos cuantos instrumentos jurídicos, también tienen como base jurídica la ley de comercio con el enemigo. Por eso la ley de comercio con el enemigo se le conoce como la madre de todas las leyes, que realmente no es de todas, pero se le dice la madre de todas, porque constituye la base. Cuando tú lees el texto de estas leyes, vas a encontrar ley de comercio con el enemigo. O sea, que la fundamenta, ¿no? Entonces, ahora hace falta que tú compartas, vayas al Departamento del Tesoro, vayas al título 31, porque ahí vas a abrir el enlace de la ley de comercio con el enemigo, que es la más actualizada que está ahora. Vamos a ver cómo yo puedo. Si tú quieres, yo te lo mando. ¿Tú quieres que yo te mande el enlace? ¿Mejor? Sí, por favor. Sí, yo te lo voy a mandar. Porque ya tú has visitado ese enlace. Pero lo has visitado para ver el problema de las regulaciones de los activos cubanos, déjame ver, espera, porque tengo que entrar. Vamos a ver aquí, vamos a abrir aquí. Ok, vamos a... ¿De qué te ríes? Del nombre de la persona en el chat. Rosa Melano. Tú eres maldito, Michael. Déjame buscarla aquí. Yo, o la persona que inventan esos nombres con perfiles falsos. Déjame ver aquí un momentito. Ok, entonces te voy a mandar el enlace por el chat privado para que lo abra. Vamos a ver aquí. Nosotros aquí tratamos de ser bastante serios. Nos podemos equivocar porque somos seres humanos, pero tratamos de ser bastante serios. Ahí te mandé el enlace por el chat privado. Abre, comparte la página porque voy a decirte dónde es que está la ley de comercio con el enemigo. A nosotros, o sea, a ver, aquí está. Ah, sí, ya yo conozco esta página. Sí, pero fíjate, vea la parte que dice estatutos, porque estatutos es ley, las leyes. O sea, ve donde dice estatutos. Tú sabes dónde dice estatutos, ¿no? Ajá. Vea la sección donde dice estatutos. Tú sabes que está a donde dice estatutos. Tú sabes que está executive orders y debajo está estatutos. Baja. Ese es el encabezado de la página. Empieza a bajar. Ok. Ahora vea donde dice interpretative guidance. Ok. Baja. Applying for a specific offer license. Baja. Legal framework for the Cuban sanctions. Baja donde dice executive orders. No, está subiendo. O sea, cuando yo digo baja, quiero decir que le des a la página
sea, estás arriba. O sea, cuando digo, a lo mejor lo estoy usando mal, o sea, cuando estoy diciendo baja que, oh, se te fue. Tienes que ir, Michael. A ver, dale suave. Ahí, status. Ahí en la sección de status, vea la última que dice sección 5 y 16. Section 5 and 16. Espérate, no la pinches todavía. Of the Trading with the Enemy Act. ¿No ves? Y ahí está la ley de comercio con el enemigo. Pero ellos nada más van a mostrarte lo que tiene relación aquí. Pues acuérdate que este es el Departamento del Tesoro. Sección 5 y 16. Pero por supuesto que es más que eso. Abre el enlace y muestra la sección 5 y 16 de la ley de comercio con el enemigo. Muéstrala para que la gente la vea. Espérate, porque hay que abrir, compartir pantalla para abrir eso. All right. Hay gente que dice que no hay bloqueo. Hey. Por ejemplo, los que fueron ahí hoy. Right? De ellos hay quien dice que no. Right? Oh, espérate. Este no es, espérate. Aquí está. All right. Sí, son unas cuantas páginas, pero ajá. Baja ahí para que la gente vea las páginas. Baja. Son unas cuantas páginas. Trading with the Enemy Act. Right. ¿Cómo se llama esto? Bueno, ya, Michael, no hemos terminado con la administración Carter, sencillamente que por la importancia que tiene esta ley, esta enmienda que se le hace a la ley de comercio con el enemigo, o sea, ya es una nueva ley de comercio con el enemigo enmendada. Ya puedes, si quieres, poner el enlace para que entren. Y tú sabes que yo me tengo que acostar temprano.